bienvenidos a Diálogo Abierto, una edición más, hoy sábado en simultáneo por Radio Nacional. Carla Jarada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Perla? Listísima ya para empezar con todos los temas de la semana, una semana que también ha sido bastante movida, sobre todo porque ha habido de alguna manera presentaciones en el Congreso de la República, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy el diario La República menciona que hay satisfacciones a medias tras la presentación de la ministra María Alba, que todavía no ha acabado, además, ¿no es cierto? El lunes todavía se va a continuar. Eso lo vamos a ver más adelante, pero también vamos a seguir viendo el tema del COVID-19, sin duda. Así es. Por ello, nuestra primera entrevista justamente tiene que ver con este tema. Vamos a conversar con el expresidente de la Sociedad Peruana de Inmunología a raíz justamente de estos casos de reinfección de COVID-19. ¿Qué es lo que sucede? Porque se han presentado ya algunos casos alrededor del mundo de personas que supuestamente habían superado la enfermedad y sin embargo vuelven a presentarla días después. Ya se encuentra con nosotros el doctor Arturo Pareja Cruz para comentar sobre este tema y a propósito me hace recordar nuestro productor que mañana se cumplen 6 meses, Ricardo, Así es, del primer caso. De que se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Una batalla que todavía estamos en el proceso de poder ganar. Doctor Cruz, doctor Pareja Cruz, buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, ¿nos escucha? No, parece ser que todavía... ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, sí, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en las últimas 2 semanas se han conocido casos de reinfección con COVID-19 en diferentes países del mundo. Empezamos en China, Holanda, Bélgica y Estados Unidos. Sin embargo, ayer se descartó una situación similar en Ecuador. ¿Eso qué significa? Porque de alguna manera ponen alerta también a países como el Perú, por ejemplo, ¿no? Bueno, así es, ya nosotros vamos conociendo, digamos, la rutina que tiene el virus en cuanto a la reinfección. Ya varios estudios, generalmente los primeros estudios han sido de China, porque tiene pues obviamente, por ser los primeros, la ventaja de poder hacer un seguimiento a los pacientes. Entonces, con el paso de los meses, ya salieron muchas publicaciones donde se manifestaba que la inmunidad que producía esta infección no era duradera en el tiempo. Y eso es lo que más o menos se esperaba. Se quería ver cuánto tiempo más podría durar esa inmunidad. Y salieron al principio algunos estudios dando la información que aquellos que hacían una sintomatología más severa, su inmunidad tenía un poco más de tiempo, quizás unos 3 o 4 meses, mientras que aquellas personas que hacían una sintomatología leve o quizás eran asintomáticos, el tiempo de duración de su inmunidad era mucho más corto, alrededor de unos 2 meses. Y así han ido apareciendo varios estudios que justamente coordinan esa etapa, y un estudio muy grande llevado a cabo en Islandia, fue publicado hace poco, corrobora aún más el sentido de la inmunidad, dando aproximadamente 4 meses que podría durar esta inmunidad y no más. Entonces, son estudios que van apareciendo y nos dan, digamos, mayor luz, pero estamos viendo aquí que la respuesta del sistema inmune va a depender mucho también de la región, va a depender mucho de la cepa del virus, va a depender mucho de la individualidad de cada persona. Y estamos hablando de estudios europeos, estudios asiáticos, estudios norteamericanos, no tenemos estudios latinos, no, porque las diferentes etnias pueden responder de diferente manera, pero lo que tenemos hasta ahora, que la inmunidad no es larga. Claro, doctor, ahora, esto nos habla efectivamente de una respuesta heterogénea dependiendo de cada organismo, cómo responde cada organismo frente al virus. Pero también es verdad que solo se han presentado 3 casos hasta el momento. Entonces, ¿qué incidencia
de estos 3 casos, ¿cuál es la incidencia que tienen en el desarrollo de las vacunas que actualmente se están haciendo alrededor del mundo? Doctor. Así es, esa es una muy buena pregunta porque en realidad en base a estos estudios surge la pregunta, ¿y cómo sería en el caso de las vacunas? En el caso de las vacunas, nosotros sabemos que tenemos varios tipos de vacunas, aquellas que tienen el virus atenuado, otras por la parte genética, virus genético, otro tomando partículas o proteínas virales, una fracción. Entonces son diferentes mecanismos para estimular al sistema inmune. Y en algunas de ellas, obviamente, vacunas que tienen refuerzo tendrían una mayor ventaja en poder estimular aún más el sistema inmune. Entonces, podemos, digamos, hacer una hipótesis al respecto, solamente una hipótesis, porque la verdadera prueba de fuego lo vamos a tener cuando estas personas que fase 3 de la vacuna a nivel mundial vayan a completar el estudio después de un año. Porque Doctor, estas personas que han entrado a los estudios de fase 3 les van a hacer seguimiento por largo tiempo. Claro. Obviamente a nosotros nos van a poner también diversas vacunas, pero vamos a reaccionar. Puede hacer que esto sea similar a la vacuna de influenza, o sea, poder tener revacunaciones anuales, es una hipótesis, pero hay que ver cómo van a reaccionar estas personas que están siendo enroladas en la fase 3 de las diferentes vacunas. Doctor, pero Hasta ahora no lo sabemos. si me permite, lo que pasa es que, insistimos, hay 3 casos en comparación a los 24 millones de contagios en todo el mundo. Entonces, podríamos estar hablando de, digamos, de personas que son una excepción a la regla, digámoslo así. Claro, ¿De qué estamos hablando? Esto puede ser algo Claro. esperable por la comunidad científica. La presencia de estos 3 casos es algo que estaba dentro de la investigación que se está realizando sobre este virus que es nuevo. Uno, es bajísimo para empezar. Muy bajo tener esos casos. Pero estamos hablando de casos reportados. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Quizás la información es la siguiente. ¿Qué pasaría? Ok, yo me infecto o cualquiera se infecta y es hospitalizado por COVID-19, etcétera, se le da de alta. Ok, se le da de alta sus actividades cotidianas y de aquí 1 o 2 meses, ok, o 3 o 4 meses, presenta sintomatología como un resfrío común, simplemente como un resfrío común. Esa persona no lo va a reportar, él no va a pensar esa persona que es COVID-19. Porque si hay una reinfección, ¿ok? Si hay una reinfección, eso va a darle una sintomatología menor. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ya tuvo el primer contacto, ya tuvo la primera experiencia y reacciona mejor, reacciona más rápido, etcétera, y puede controlar una reinfección. Entonces, esta persona no va al hospital y obviamente no va a reportar que ya tuvo COVID. Entonces también ahí tenemos en la información un pequeño desfase. ¿Y cómo? Lo que no pasaría de repente en China, que está más estricto en eso, pero hasta ahora los reportes de reinfección pues son mínimos. Pero ¿y muy cómo mínimos. saber, doctor, sobre la reinfección? Porque cuando uno se hace la prueba, por ejemplo, salen los anticuerpos que ha tenido COVID o que tiene COVID, ¿no es cierto? Pero si pasa el tiempo, uno no, digamos, no tiene en cuenta que podría volverse a contagiar, digámoslo así. ¿Cómo puede saber que se ha reinfectado si sabemos que después de un tiempo todavía en las pruebas va a salir en los anticuerpos que tiene COVID? Es decir, ¿cómo estar seguro que es una reinfección según las pruebas, no? Ok, miren, según las pruebas, aquí hay que ser bien claros lo siguiente. Yo tengo las pruebas para hacer diagnóstico. Las pruebas para hacer diagnóstico son las pruebas moleculares. ¿Ok?
y tengo pruebas para hacer seguimiento, que son las pruebas de anticuerpos. Pongámosle las pruebas rápidas o las pruebas cuantitativas para anticuerpos. Entonces, obviamente, para una reinfección, aquí va a jugar un papel importante la prueba molecular. Se supone que le di de alta al paciente, tiene una prueba molecular negativa, punto. Ya no tiene rastro del virus. Ok, se fue. Regresa dentro de 3 o 4 meses y le hago una prueba molecular, su sintomatología, y le sale positivo. A esto le llamamos reinfección con la prueba molecular. Entonces, vuelta tiene una reinfección. Ojo, la palabra reinfección quiere decir que vuelve a tener un virus, pero no necesariamente es el mismo virus que lo atacó. Acuérdense que hay mutaciones del virus. Este puede haber sido reinfectado con otra cepa del nuevo coronavirus, no necesariamente la misma. A eso le llamamos reinfección. Ahora, si yo tengo una prueba que mide anticuerpos, el paciente está de alta cuando sale con anticuerpos IgG, la inmunoglobulina G, que es de recuerdo, le sale reactivo y se va. La M, que es de actividad del sistema inmune, le sale no reactivo. Después viene de unos meses, le tomo una prueba también de anticuerpos y le va a salir la M, los anticuerpos de tipo M le van a salir reactivos. Entonces, esa persona también tiene la posibilidad o la clasificación que se ha vuelto a infectar. Y a ese caso le vamos a llamar reinfección. Doctor, de acuerdo a estos 3 casos que se han presentado en el mundo, ¿se puede decir que estas 3 personas tienen un sistema inmunológico deteriorado y que por esta razón se reinfectan? Las personas, ojo, que se vuelven a reinfectar, de hecho que van a tener síntomas leves, pero toda persona que es infectada, que se ha infectado, tenga o no tenga síntomas, pero se ha infectado, contagia. Así, eso no se puede discutir. Claro. Toda persona positiva a una prueba está infectada. Tenga o no tenga síntomas, contagia. Y eso es lo peligroso de este virus. Aunque estos 3 casos no generen alarma en la comunidad científica, lo están evaluando, lo están tomando en cuenta y las vacunas continúan en su carrera por desarrollarse y encontrar la más idónea para toda la población mundial. Justamente mañana se cumplen, doctor, 6 meses desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Y yo quisiera que usted hiciera un análisis, un balance de lo que han sido estos 6 meses en cuanto a la evolución epidemiológica por un lado y también por otro lado las políticas públicas aplicadas a combatir la pandemia. Ok, prácticamente ya mañana cumplimos pues estos 6 meses. En realidad no nos imaginábamos una pandemia. Miren, después de más de 100 años que azota a todo el mundo. Y en estos 6 meses ha pasado de todo. 6 meses que hemos aprendido rápidamente con la tecnología y el conocimiento este nuevo virus, esta nueva enfermedad. Digamos, la agresividad del virus como se presentó a principio de año fue cambiando, fue evolucionando con el tiempo. Y en el mundo se ha notado claramente, el virus está presente, el virus va a seguir entre nosotros por mucho tiempo, ¿no? Pero ha ido cambiando, mutando en el tiempo y ha sido cada vez un poco, digamos, menos agresivo, un poco menos agresivo. Igualmente ha sido rápido en poder contagiar, y más aún en nuestro país, porque en cada región, lo interesante que ha visto la ciencia, que en cada región las cepas han ido mutando, han ido cambiando de forma y han cambiado un poco su agresividad, han cambiado su velocidad. Eso se llama en virología evolución
en este caso de este virus, es la evolución viral, es la historia natural que tiene este virus que causa el COVID-19. Lamentablemente, en el Perú, tanto ansiábamos tener lo clásico, una curva de infección comienzan a aumentar los casos, llega a un pico, su meseta y de ahí baja. Una campana perfecta. Pero lamentablemente en el Perú, y es algo para que nos ha servido mucho, ese famoso ascenso y esa meseta, ustedes recuerdan, nos demoró como 6 semanas, hemos estado en esa meseta, y cuando se levantó las medidas restrictivas, tuvimos un repunte. Felizmente no fue demasiado agresivo ese repunte, se esperaba más, pero no fue tan agresivo, se duplicaron las cifras, quizás un poco más, y de ahí en estos momentos estamos lentamente volviendo a disminuir, pero lentamente. Eso quiere decir que todavía nos quedan meses por trabajar. Las políticas que se han hecho, obviamente las políticas, como es algo nuevo, se han ido adaptando en el camino, adaptando a esa meseta tan larga, al repunte, pero es la manera de poder aprender. Nadie tiene una fórmula mágica. Han aparecido nuevos medicamentos. Lo bueno es que hemos tenido una lista grande de medicamentos que nos han podido servir, ¿no? Inclusive la clásica y antigua, para algunos la vieja ivermectina, que al final en nuestro país no teníamos la forma humana y tuvimos que utilizar las gotas, nos ha servido. A nuestro país, a nuestra región, nos ha servido, pese a otros países que dicen que no. Pero aquí la realidad es diferente. Por Doctor, eso, cada país tiene una realidad diferente. Y en el caso de la ivermectina, por ejemplo, ya desde esta semana tenemos las tabletas de uso humano. Y así podemos seguir utilizando más medicamentos. Esa es la experiencia que hemos ganado. Sí, doctor, en el caso de las cifras, hay un descenso de ocupación de las camas UCI, me parece que esa es la tendencia a la baja, y el porcentaje de recuperados aumenta, continúa aumentando, menos contagios que recuperados. ¿Podemos decir que es una tendencia en los últimos días, en las últimas semanas? Así es, como les dije, es una tendencia a la baja. Estamos ya disminuyendo poco a poco, pero ojo, eso no significa que bajemos la guardia, que ya terminó esto, que estamos en la última fase. No es así. Nosotros como país y en salud pública, nosotros recién estamos bajando. Entonces no podemos descuidarnos para nada. No podemos descuidarnos en las medidas para evitar el contagio, el distanciamiento, el uso de mascarillas, el uso de protectores faciales, todas estas cosas que sigue haciendo el gobierno día tras día, porque son políticas de salud pública universal, tienen que seguir alto. Doctor, ¿qué va a pasar después? Porque según entiendo, no sé, usted sáquenos de la duda, muchas de las, digamos, de las secuelas que deja el COVID-19 en las personas es fibrosis pulmonar, si es que no son otras secuelas. ¿Se está pensando en prepararnos en salud para esa cantidad de personas que van a necesitar de una atención médica especial? Así es, justamente nosotros estamos ya recién viendo con la experiencia de otros países que muchos de los pacientes, a lo menos los que han estado en UCI o mayormente hospitalizados, está dejando en ellos ciertas secuelas. Inclusive nos estamos preparando para lo siguiente. Hay algunas personas que han debutado mucho con cuadros de origen neurológico, no solamente pulmonar, y que van a regresar por trastornos, inclusive trombóticos, debido a esta infección, después de que se hayan recuperado. Por eso la recuperación es lenta. Entonces, la parte de salubridad tiene que estar preparada. Felizmente, se han ampliado, por esta pandemia, se han ampliado los potenciales de las camas de hospitalización, los potenciales de las camas de UCI. No debemos bajar la guardia, se tiene que seguir aumentando, ampliando el potencial para recibir pacientes post-infección, si es que hubiera de gravedad o de mediana gravedad. Hay que estar preparados para eso. El cuerpo médico debidamente entrenado, con la experiencia de los otros países que ahora están viviendo la posinfección.
¿no es cierto? Italia, España están viviendo la posinfección y están viendo que retornan pacientes, pero por otras comorbilidades originadas por la infección. Entonces, de ellos tenemos que aprender. De esa experiencia ganada, no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro arsenal terapéutico, nuestras camas hospitalarias, no descuidar las regiones, fuera de Lima, que eso es fundamental, potenciar los hospitales y los centros de atención primaria para la detección oportuna de las secuelas o las nuevas infecciones. Principalmente ahí. No solamente somos Lima, sino el Perú entero. Correcto. Muchas gracias al doctor Arturo Pareja Cruz, expresidente de la Sociedad Peruana de Inmunología, del Centro de Investigación de Infectología e Inmunología de la Universidad San Martín de Porres. Muchas gracias, doctor, por esclarecernos el panorama esta mañana. Vamos ahora a conversar sobre otro tema que es sumamente importante, Carla, y tiene que ver con la citación que recibió el presidente de la República, Martín Vizcarra, para presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que dirige el parlamentario Edgar Alarcón y que lo había citado para que declare sobre el caso de la contratación del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing. Él ha mencionado que no, él respondió y ha mencionado que no, pero justamente vamos a hablar de ese tema con la ministra de Justicia y Derechos Humanos sobre ese y otros temas más, por supuesto. Tenemos ya en línea, ya está enlazada, Ana María Neira Segarra, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Creo que su audio lo tiene desconectado, me parece, porque no lo escuchamos. A ver, mientras vamos solucionando este tema, mencionar que efectivamente el presidente de la República no se presentó ante esta comisión. Dentro de los argumentos que él presentó en una carta, un oficio dirigido al presidente de la comisión, fue justamente un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, donde se señalaba que el presidente no estaba obligado a presentarse porque él solo puede ser investigado y acusado durante su gestión por las causales que contemple el artículo 117 de la Constitución, vale decir, traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso fuera del marco constitucional y obstaculizar el funcionamiento de los órganos electorales. Como ninguna de estas es una causal por la cual se le está investigando, este fue uno de los argumentos que esgrimió el Ministerio de Justicia y que el presidente adjuntó en su oficio dirigido al presidente de la comisión para señalar que no se iba a presentar y que en realidad él disponía, decía también el presidente en su carta, que todos los órganos involucrados, ¿no es cierto?, las autoridades podían presentarse o dar información que la comisión requiera. Así es. Todavía no la bueno, también vamos a intentar conversar con la ministra sobre la reforma constitucional, porque resulta que la bancada de Podemos Perú votará en contra de la reforma constitucional sobre impedimentos para postular a cargos públicos de elección popular. Eso lo ha informado ya Carlos Almerí. A ver, digamos, esto va en contra obviamente de lo que está buscando el Ejecutivo en la reforma constitucional, ¿no? En las reformas en sí, esto de cara a las próximas elecciones. Entonces sí, ya tenemos la comunicación con la ministra de Justicia, Ana María Neira Segarra, para que nos explique, ¿no?, cuáles han sido las razones por las cuales el Ministerio de Justicia le recomendó al presidente que no se presentara ante esta comisión. Dicho sea de paso, el presidente ha indicado que los funcionarios que puedan estar involucrados sí podían responder por el caso Richard Swing ante esta comisión cuando el Congreso lo requiera. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar para desarrollar este tema en amplitud. Muy bien. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, se presentó ante el Congreso de la República para responder un pliego interpelatorio de más de 80 preguntas. Y muchas repetidas. Muchas repetidas, como 40 preguntas repetidas más o menos, que parece ser una constante ya últimamente en la presentación de los ministros ante el Parlamento, donde se repiten ciertos cuestionamientos, ¿no? La verdad es que referente al caso de la ministra de Economía, su situación todavía se va a definir el día lunes y hasta lo que se sabe hasta esta hora de la mañana es que hay 3 bancadas
que estarían inclinándose hacia la posibilidad de censura. Estamos hablando de la bancada de UPP, que está preparando la moción, Podemos y el Frente Amplio. Todas estas bancadas, a diferencia de UPP que ya definió, están evaluando la posibilidad de efectivamente ir por una censura a la ministra de Economía. Así es. Ahora, vale resaltar que solamente intervinieron en la sesión de ayer los portavoces de cada bancada, solo los portavoces, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dijeron más o menos los portavoces de cada partido? Así como que parafraseando, bueno, acá las tengo. Otto Gibovich, portavoz de Acción Popular, dijo: no extrañaría que aquellos préstamos del programa Reactiva Perú estén siendo destinados para otros fines y entonces no logremos el objetivo de generar empleo o de recuperar empleos. Grave, que diga que no extrañaría que aquellos préstamos estén siendo destinados para otros fines. Pruebas. Empezando por ahí. El programa Reactiva ha sido uno de los puntos más criticados de la gestión de la ministra María Antonieta Alba por las complicaciones que presentó al inicio, ¿no? Que no era un programa que llegaba a las medianas y pequeñas empresas, sino que más bien, tal como se estableció inicialmente, favoreció directamente a empresas mucho más grandes, que no era el objetivo ni la naturaleza de la norma. Luego eso ya se corrigió en el camino. El Frente Amplio, a través de Lenín Checo, también ha criticado este programa y ha indicado que, a título personal, por cierto, que las respuestas de Alba no han sido satisfactorias frente a las dudas que se plantearon ayer en el hemiciclo. Sobre este tema y también sobre lo que ha sido la citación al presidente de la República en la Comisión de Fiscalización, que finalmente no se presentó, vamos a conversar ya, ahora sí, con la ministra de Justicia, señor director, Ana María Neira Segarra. ¿La tenemos ya? Ministra. ¿Sí? Ministra, adelante, ¿la tenemos? ¿Está con nosotros, ministra? Ministra. Sí, ministra, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Diálogo Abierto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, ya que estábamos hablando un poco sobre la presentación de la ministra Alba ayer en el Congreso, no sé si nos puede dar su punto de vista respecto a lo que ha sucedido. Todavía está en ciernes porque el lunes recién se va a ver eso, ¿no? Más aún cuando ya hay el consenso, por lo menos de 3 bancadas, de presentar una moción de censura y apoyarla. Sí, mira, nosotros, como ustedes saben, somos un gobierno democrático, estamos permanentemente dispuestos a contestar las preguntas, pero sí es cierto de que el control político tiene que ser un control político razonable. Entonces, si en verdad queremos escuchar respuestas, deberíamos no repetir preguntas, por ejemplo, porque cosas que ya se contestaron, en teoría tenemos la respuesta que está dando el gobierno, en este caso la ministra de Economía, y además quiero decirte que nos preocupa que seguimos pendientes de contestar todavía parte importante de las preguntas y sin perjuicio de eso ya estamos hablando de mociones de censura. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse, ¿realmente queremos escuchar respuestas o es simplemente un uso político del mecanismo que está establecido en la Constitución? Eso es lo que a nosotros nos preocupa como gobierno, evidentemente, y además, ustedes saben que estamos en una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica y en este momento los ministros deberíamos estar abocados a eso. Nosotros, por supuesto, tenemos toda la transparencia, la ministra y todos los ministros vamos cuando nos llamen, pero sí preocupa que la pregunta sería realmente quieren escuchar las respuestas y eso es lo que nosotros normalmente estamos en este momento un poco intranquilos en ese sentido, porque sentimos que realmente ya hay decisiones tomadas. Y estamos hablando hoy de una interpelación, de una censura, cuando faltan preguntas de la interpelación, entonces creo que ya algunas bancadas por lo menos ya tomaron su decisión sin terminar de escuchar a la ministra, y esto desplanifica la idea de una interpelación, que es justamente escuchar respuestas. Sin duda, ministra, pero también acá hay un tema importante. El Ejecutivo no tiene bancada, es decir, ¿cómo hacen para negociar políticamente sin que la palabra negociación suene mal tampoco, ¿no? Sino que es parte del juego político. ¿Cómo hace el Ejecutivo para negociar con las fuerzas políticas en el Congreso de la República y buscar el apoyo precisamente y evitar la censura a la ministra Alba? ¿Lo están haciendo? ¿Tienen tiempo hasta el lunes? Nosotros estamos coordinando en diferentes frentes con el Congreso. Hemos ido, como tú sabes, a conversar con el presidente del Congreso, que explicarle primero nuestra primera propuesta de la ONP y luego hemos vuelto a abrir nuevamente. Nosotros, además, estamos en permanente coordinación con las bancadas de diferentes modos. Te cuento, por ejemplo, yo tengo muy buena coordinación permanentemente con los congresistas de Junín, con toda la región a mi cargo. Yo
estuve ayer en Huancayo, y que también es una forma de mantener nuestro contacto, porque lo importante no tiene que ser la pandemia, atender también las opciones, y como tú sabes, ahí es lo que estamos consiguiendo. Entonces nuestra coordinación con la policía son diversos frentes, normas, pero también acciones concretas del gobierno para atender la pandemia. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, y por supuesto que estamos en coordinación, independientemente de que tengamos o no una avanzada. Bien, ministra, vamos ahora al tema del presidente Martín Vizcarra, que fue citado a la Comisión de Fiscalización para que pueda absolver algunas dudas que tenían en esta comisión sobre la contratación del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing. Finalmente el presidente no se presentó, envió una carta dirigida al presidente de la comisión, al presidente del Congreso en realidad, y en ese oficio enviado por el mandatario se adjunta un informe elaborado por ustedes, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Uno de los argumentos, probablemente el principal, de este oficio es: el presidente de la República no está en la obligación de atender una invitación o citación sobre materias distintas a las que pudieran dar lugar a causas de acusación constitucional y de vacancia presidencial. Claramente este no era el caso, ¿no? Se está indagando sobre otro tema. Además de este argumento, ¿cuáles otros son los que ustedes han considerado para asesorar al presidente y finalmente concluir en que no era importante su presentación ante la comisión? Mira, lo primero que yo quiero decir es que el presidente en múltiples oportunidades ya ha explicado esos hechos. Además, incluso en el oficio que manda el presidente del Congreso, ha explicado que él no ha tenido ninguna intervención en ninguna de las contrataciones sobre las que aparentemente se le quiere hacer responsable. Lo segundo que te quiero decir es que cuando recibió el oficio, el presidente conversó conmigo y nosotros consideramos que lo importante era que esto se evalúe jurídicamente. Y por eso es que fue remitido al Ministerio de Justicia, y lo que nosotros hemos hecho es evaluar el tema. Y aquí quiero ser bien enfática, como tú señalabas. El artículo 117 de la Constitución dice que el presidente solo puede ser acusado durante su cargo por determinados delitos. Y nosotros por eso hemos dicho que son delitos que pueden derivar eventualmente en la vacancia o en una acusación constitucional. Nada más, durante el cargo. Esto no genera ninguna posibilidad de impunidad. Anteriormente se pueden hacer las investigaciones que se consideren. Pero ¿en qué argumento nos hemos basado? Te da tu pregunta. En primer término, nosotros lo que hemos señalado es que hay que analizar cuál es el marco del sistema de gobierno que tiene el país. Nosotros tenemos un sistema presidencial con elementos parlamentarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio el presidente permanece en su cargo durante todo el tiempo que ha sido elegido, 5 años, igual el Congreso. Nosotros no tenemos un esquema como por ejemplo pasa en España o en otros países que tú ves que los primeros ministros pueden ir cambiando permanentemente. Esto es distinto en este país. Tenemos un sistema presidencial con elementos parlamentarios. Eso tiene que ser la base de la interpretación de cualquier interrelación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No podemos presumir que eso hay que interpretar de manera literal la Constitución, como he visto algunos pretenden, que dice acusación y solo tiene que ser acusación, eso por un fiscal. Esto no es así, hay que entender esto en un marco más amplio, porque la Constitución no se interpreta de manera literal, se interpreta de manera sistemática, se interpreta teniendo su finalidad. En este caso la finalidad es respetar el equilibrio de poderes y establecer cuáles son los ámbitos del presidente y del Congreso. Y además quiero decir que nosotros nos hemos apoyado no solo en nuestra opinión de manera personal, sino que tú, Pecha, en este informe, hemos citado opiniones de diversos especialistas, hechas antes, hechas ahora, respecto de este tema. Ministra y además hemos citado también por influencia del Poder Constitucional. Entonces, nuestra posición está centrada, como digo, en la interpretación de la Constitución, pero sobre la base también de la jurisprudencia del Tribunal y de especialistas de diversos tipos que están de acuerdo con esta interpretación. Sí, ministra, hay quienes señalan que el presidente tiene efectivamente inmunidad para la acusación, pero no para una indagación preliminar, que es lo que se está haciendo en esta comisión del Congreso. Que el artículo 117 de la Constitución, si bien impide que sea procesado penalmente, salvo por 4 delitos que usted ya lo explicó, pero que no lo exime de su deber de colaborar con las investigaciones. Mira, deber de colaborar hemos tenido siempre. Nosotros, como sabes, hemos tenido toda la apertura con el Ministerio Público, la Contraloría y toda institución que se tiene que centrar al acto del gobierno a revisar documentos. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque lo importante es garantizar a la gente que nosotros tenemos plena transparencia. Lo que nos preocupa es este uso que aparentemente quiere hacer la Comisión de Fiscalización de un tema que ya oportunidades como gobierno hemos aclarado. Okay. Eso es lo que nos preocupa. Además, necesita un presidente con tan poca antelación, 2 o 3 días, que ni siquiera hay una coordinación previa. Eso no refleja lamentablemente
espíritu de colaboración y de transparencia que estamos tratando de tener con el Congreso permanentemente. Entonces, la interpretación que tú me señalas es una interpretación, digamos, que sí es cierto, tienen algunos especialistas, pero hay que tener claro también que nuevamente, cuando hablamos, ya lo dice el propio tribunal, acusación, no tenemos que entender como acusación en el sentido de el fiscal que acusa, sino es una interpretación más amplia. Y hay que recordar el caso que se ha citado mucho estos días. Sin duda, ministra, si me permite. Era un caso, sí, perdón, discúlpame, déjame terminar, la idea. El caso Toledo que se ha citado mucho en estos días es un caso que estaba pensado respecto a qué garantía debía tener una persona para ser eventualmente investigada en una comisión de fiscalización. No estaba pensada en otra cosa que es, también hay que entender esa sentencia que tanto se cita en ese contexto. Sí, ministra, entendemos perfectamente que hay leyes normativas, que finalmente la ley está del lado del presidente para avalar el hecho de que no vaya a la comisión de fiscalización. Efectivamente, pero estamos en tiempos complicados donde lo que se está buscando es consenso, sobre todo porque tenemos a la ministra Alba justamente en el Congreso de la República y no sabemos cuál va a ser su futuro, si va a ser censurada o no, y el lunes se va a ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no mostrar, más allá de que la ley esté del lado o no del presidente Vizcarra, digamos, una ofrenda de paz, entre comillas, digo, ¿no? No sé, pregunto, o digamos una bandera blanca de alguna manera, o una muestra de buena fe de querer ir y ayudar en las investigaciones, por más que haya buena fe o no del Congreso. Finalmente, la gente no es tonta tampoco, lo va a leer, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa también con la actitud del presidente? Nosotros hemos aportado, como te decía, en todas las investigaciones. Han entrado a Palacio de Gobierno a sacar los archivos, porque eso no es estricto colaboración. Nosotros creemos que toda la transparencia, ya se ha aclarado que no ha habido ninguna responsabilidad del presidente en este tema. Todo lo hemos hecho permanentemente en repetidas oportunidades y lo seguiremos haciendo. Y esto que tú me dices del espíritu de consenso, mira, yo te recuerdo varios episodios de consenso. Hemos ido como el Premier a explicarle al Congreso antes de que aprueben la ley de la OMP. Eso ha sido un intento de consenso. Segundo intento de consenso, hemos presentado un proyecto de ley de ONP que esperamos, hemos comentado también al Congreso antes nuestra preocupación por el tema de salud. Estamos trabajando con el Congreso en las regiones, yo Junín, los demás ministros en diferentes regiones, el Premier mismo ha estado ahí debajo, el presidente ha estado de viaje, en diferentes espacios. Entonces, este espíritu de consenso, de trabajo conjunto, nosotros lo tenemos súper claro, pero queremos ver también estos signos desde el otro lado y eso es lo que estamos esperando. Por supuesto, invocamos al Congreso a trabajar, porque aquí lo importante debe ser la salud de todos en el marco de esta pandemia. Y ahí quiero hacer empatía con lo que tú dices. El lunes lo que debería haber es la segunda etapa de la respuesta de la ministra. Eso es lo que debería haber. No deberíamos estar hablando de censura. En este momento, que estamos en una crisis, reitero, económica y una crisis sanitaria, las personas que lideran estos espacios son esas personas a las que debemos más bien permitirles hacer su trabajo, permitirles estar enfocados en enfrentar estos problemas del país y no distraer su atención con preguntas además repetidas, tenerlas 10 horas contestando preguntas que sí creo exceden los alcances del control político de una interpelación. Ministra, antes de terminar, yo quisiera hacer una pregunta corta. Tiene que ver con la solicitud que había hecho el expresidente Alejandro Toledo al magistrado Thomas Hickson para que rechace el pedido de extradición por un incumplimiento del tratado, según lo que él argumentaba, y que no había acusación. El juez finalmente, el juez de los Estados Unidos, ha rechazado este pedido y el proceso de extradición continúa. ¿Cómo toman ustedes esta noticia? Sin duda es una noticia importante, nos permite seguir afianzando la lucha contra la corrupción que hacemos en este gobierno. Nosotros tenemos, como ustedes saben, una procuradora que está permanentemente siguiendo ese proceso de extradición porque el objetivo es poder tenerlo en el país para que responda por las investigaciones y se determine las responsabilidades que pueda tener. En general, nosotros podemos ver que estaban todas las investigaciones en todos los espacios y este no puede ser la excepción y en verdad sí es una buena noticia que podamos seguir con este proceso y que el juez haya entendido que como gobierno no hay ninguna connotación política. Aquí lo que queremos básicamente es determinar las responsabilidades que correspondan en el marco del Poder Judicial y el Ministerio Público. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos su punto de vista respecto tanto sobre la presentación de la ministra Alba y todavía lo que sigue el lunes y también sobre esta negativa del presidente y la ley que lo respalda. Muchísimas gracias, estaremos conversando con usted en otra oportunidad sobre otros temas también porque se ha quedado sobre el tintero la reforma constitucional. Así es.
Vamos con nuestro siguiente entrevistado. Es el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro. Ministro, buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carla, Perla, muy buenos días, y de Arequipa para saludarte y a través de ustedes a nivel nacional. Ministro, está usted en Arequipa y va a hacer un balance, ¿no es cierto?, de lo que se está trabajando desde esta ciudad, donde además se ha reunido con el gobernador Elmer Cáceres Yica. Así es, el día de ayer estuvimos 2 reuniones aquí en la ciudad de Arequipa, como bien lo indica, la primera con el gobernador regional, Elmer Cáceres Yica, para ver justamente lo que es el proyecto Majes Igual 2, proyecto emblemático muy importante que prevé desarrollar 38.500 hectáreas, generar más de 100.000 empleos y, lógicamente, poder lograr ingresos de más de 1.500 millones de dólares anuales, proyecto que pondría en servicio y en valor a la región de Arequipa, a la macrorregión sur y, por qué no decirlo, también al país. ¿Cómo está Arequipa luego de que, claro, estamos todos en una emergencia sanitaria y que Arequipa la ha pasado realmente mal? Pero eso se suma a la época de friaje, ¿no es cierto? Hay presupuesto, digamos, para Arequipa, para trabajar de manera extra, pero ¿cómo hacer, digamos, que se gestione ese presupuesto de manera adecuada, teniendo en cuenta los episodios pasados? Bien, con relación a la pandemia, a la epidemia en sí, tuvo un pico muy importante, bastante preocupante, pero se hicieron todas las coordinaciones y como ya ustedes manejan los indicadores en el caso de Arequipa, ya está y entró en su fase 3. Eso quiere decir que ya está un poco controlada, no podemos bajar la guardia, eso hay que reiterarlo de manera permanente. La ciudadanía, las autoridades están trabajando de manera mejor organizada y es importante resaltarlo. Con relación al friaje, tenemos temperaturas, sí es cierto, muy bajas, son recurrentes. Nosotros como Ministerio de Agricultura y a nivel ejecutivo tenemos presupuestos ya destinados y que se vienen ya operativizando. En el caso de Agricultura venimos trabajando lo que son vacas de heno, kits veterinarios, los cobertizos, la asistencia y vacunaciones. Esto se viene implementando de manera permanente. Nosotros ya desde enero, febrero, empezamos a hacer los procesos porque sabemos que justamente en este mes es cuando las temperaturas empiezan a decaer y hay que darle condiciones previas para evitar montarradas, muertes de por lo menos de lo que ellos tienen en las partes altas, lo que son las alpacas y que como producto de esta actividad pecuaria, lógicamente extraen su fibra. Cuando usted habla de destrabar en un plazo corto el proyecto Majes Iguas 2, ¿de qué plazo estamos hablando? ¿Cuál es el objetivo que se ha planteado el gobierno? Bien, nosotros tenemos ahí una propuesta que se le trasladamos ya al gobierno regional en el mes de julio, que tiene que ver con un convenio en que las partes nos ponemos de acuerdo para cambiar la titularidad de este proyecto emblemático, donde pasaría justamente a hacer esta titulación por el Ministerio de Agricultura y Riego para poder hacer el destrave, atender todos estos mecanismos que se tienen como arbitrajes, algunas partes técnicas, algunos compromisos, pero la idea más que eso es la problemática que se viene desarrollando a través de la ETA 13, muy conocida y muy comentada en la región. El día de ayer hemos hablado con el gobernador, luego tuve una reunión con los consejeros regionales y al parecer la información no ha sido todavía la adecuada, razón por la cual la próxima semana, miércoles y jueves, estamos reuniendo con los consejeros regionales para explicarles qué comprende la ETA 13, cuáles son los mecanismos de ir por el tema en convenio y la prontitud para poder activar. Hay que entender que hay un aplazamiento por parte de la empresa que viene ejecutando este proyecto hasta el 31 de octubre. Esto es importante mencionarlo porque ello está permitiendo todavía mantener vigente este proyecto. No podemos descuidarlo porque podría presentarse una situación adversa, irse a una situación de arbitraje donde sí estaría conllevando una postergación de este importante proyecto. El esfuerzo, el acompañamiento, la voluntad del gobierno central para apoyar al gobierno regional es contundente y estamos preparados para sacar adelante este proyecto de la macrorregión.
Ahora, cuando hablamos del impacto de Majes Iguas 2, de la generación de cuántos empleos estamos hablando. Majes Iguas 2 significa generar más de 100.000 empleos directos. Perdón, más ¿cuánto? De 100.000 empleos directos, importante, más de 100.000 empleos directos. Generación de divisas para el Estado de más de 1.500 millones de dólares y, lógicamente, la puesta en servicio de esas 38.500 hectáreas que están esperando ser explotadas, están esperando ser producidas, y no podemos dejar de lado este importante proyecto en la región sur. ¿Cómo es el diálogo con el gobernador regional de Arequipa sobre las medidas que se están tomando respecto del COVID-19 o para evitar la propagación del COVID-19? Hace unos días, el gobernador regional, Elmer Cáceres Yica, le solicitó al presidente de la República levantar la cuarentena focalizada de Arequipa. En general, él ha mostrado su disconformidad de varias de las medidas que se han tomado desde el Ejecutivo para paliar la pandemia. ¿Cómo está siendo esta comunicación con el gobernador? ¿Se ha abordado, por ejemplo, este tema? Bueno, el tema de la pandemia o la epidemia en general tiene sus pormenores. Han habido en un momento algunas situaciones controversiales, pero más que eso yo diría importante que en este momento, como bien lo dice el señor presidente, la unidad tiene que primar frente a cualquier interés político. No hay bandera alguna que no flame, que no sea la peruana. En ese sentido estamos trabajando, motivando, esforzando para que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la ciudadanía, el legislativo, el ejecutivo, solo una unidad de cuerpo que haga una contención real a esta pandemia. Solo así podremos vencerlo y unidos creo que hay que hacerlo de manera eficiente. Claro, pero la pregunta, digamos, va por el lado de ¿hay interés por parte del gobernador en trabajar de manera conjunta, teniendo en cuenta que en días anteriores, semanas anteriores, no mostró el mismo interés y teniendo en cuenta que se supo además que en Arequipa había material médico que no se repartió oportunamente cuando estaba pasando por un mal momento? Bueno, sí, hubieron ya una llamada de atención, se conversó directamente con el gobernador, hicieron algunos cambios entre los funcionarios, en este caso de salud. Creo que esto ha sido una medida donde el gobierno regional, conjuntamente con el gobierno central a través del MINSA y de salud, han operativizado de manera adecuada. Estas situaciones que fueron bien, como bien usted lo menciona, detectadas, se han hecho las enmiendas, está en proceso investigatorio y eso tiene que ir por cuerdas separadas. Lo importante aquí es que tenemos que avanzar, no descuidar el tema de la pandemia, y creo de entender que el señor gobernador está alineado en esta situación que tiene que ver mucho con la contención de este virus, de este COVID-19. En ese sentido, creo que el impulso y retomar estas conversaciones y coordinaciones lo que pretende es mejorarla para hacer esta contención real. Bien, ¿cuál es el trabajo que le queda por realizar en Arequipa? Bueno, el día de ayer en Arequipa también estuvimos por la tarde en Moquegua viendo un proyecto importantísimo como la Presa Humalzo, la puesta también ya en prueba hidráulica de las lomas de Hilo. Son proyectos importantísimos que están hoy día paralizados y hacemos todo un máximo esfuerzo por parte del Ejecutivo, como bien lo dice el señor presidente. Estamos saliendo a campo de manera permanente. Somos un equipo que está justamente en las diferentes provincias. Un tema importante que también el presidente lanzó fue ya el lanzamiento de la presa Yanapucho, que va a permitir mejorar la calidad de agua que el Valle del Tambo tiene, más aún en época de estiaje. Proyectos importantes que van a relanzar una nueva expectativa a la macrorregión sur. Importante decirlo porque es el agua, es el vehículo, es el medio que nos permite justamente garantizar el desarrollo, más aún cuando hablamos de agricultura. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos un poco respecto a las actividades que está realizando en Arequipa. Y qué bueno saber, en todo caso, que las autoridades regionales también están alineadas trabajando en conjunto, que eso sirve bastante. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial a las 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos en simultáneo para Radio Nacional. Esto es Diálogo Abierto. Volvemos. Mañana con
12:56. Estamos en una época ya, no sé si preelectoral o ya casi electoral, porque estamos a escasos 8 meses de que se realicen las elecciones generales y parlamentarias, ¿no? Entonces, en este contexto se tienen que renovar, Carla, nuestras autoridades electorales. OMPE y RENIEC ya lo hicieron, pero está pendiente la renovación del Jurado Nacional de Elecciones, que está conformado, el Pleno del Jurado está conformado por un representante de universidades públicas, un representante de universidades privadas, un representante de la Corte Suprema, un representante de la Junta Superior de Fiscales y también un representante del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué está pasando al interior del CAL, Carla, que no eligen a su representante? Pero antes de eso, no hay que olvidar que se quedará sin quórum el Jurado Nacional de Elecciones, y eso también es importante porque desde el próximo lunes, debido a que los decanos de las universidades públicas postergaron la elección de sus representantes del máximo ente electoral, es decir, si faltan representantes y ya no hay plazo para elegirlos, ¿a dónde vamos a ir? O bueno, ¿a dónde se van a presentar las quejas, ¿no es cierto?, de los postulantes? Es una situación bien complicada. Vamos a conversar justamente sobre lo que está sucediendo al interior del Colegio de Abogados de Lima para la elección de su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones con el doctor Luis Marril del Águila. Él es abogado constitucionalista y es además una persona que se está postulando, ¿no es cierto?, para al interior del CAL para esta elección del representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Señor Marril del Águila, buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días. Buenos días, Carla Perla. Muchas gracias por la invitación. Doctor, usted ha hecho una denuncia bastante grave a través de su cuenta social personal, donde señala que hay un comité electoral al interior del Colegio de Abogados de Lima y que se estaría cobrando 17.000 soles a quienes quisieran postular, a los abogados que quisieran postular para la elección del representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto es así? ¿Qué está sucediendo? Sí, mire, lamentablemente al interior del Colegio de Abogados de Lima está ocurriendo una situación sumamente grave e irregular que hemos venido denunciando y que llamamos la atención de la opinión pública por la trascendencia que tiene esta situación en un órgano vital para la vida democrática y los procesos electorales como es el Jurado Nacional de Elecciones. Ocurre que el Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima, que está conformado por 3 miembros, está funcionando solamente con 2 de ellos, porque estos 2 miembros del Comité Electoral, el abogado Zulca y la abogada Humala, han excluido de facto al tercer miembro y vienen sesionando únicamente ellos 2. Han aprobado 2 reglamentos de elecciones contradictorios entre sí y un cronograma electoral, y no lo han publicado, sino lo han difundido en redes sociales. O sea, eso viola el principio básico, conocemos todos los abogados, que es el principio de publicidad. Y dentro de estos 2 reglamentos, existen impedimentos y requisitos que no están previstos en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Elecciones, que son las normas que rigen para este proceso electoral. Una de las cuales, por ejemplo, es lo que usted ha señalado, el cobro para postular de 17.200 soles. Entonces, se viene llevando, se pretende llevar a cabo un proceso eleccionario sin ninguna de las garantías legales, estatutarias, al punto de que incluso han convocado, nadie sabe cómo, a una empresa privada para que lleve adelante estas elecciones no presenciales y virtuales. Nadie sabe de dónde va a salir el dinero para costear. Doctor Marril. ¿Cuál es? Sí, dígame, Carla. Normalmente, ¿cómo se llevan a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados? ¿Se cobra a los candidatos? Fíjese, nunca se ha cobrado, ¿no? Esto es una práctica que se quiere implementar. Nunca se ha cobrado para el proceso electoral de representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. El reglamento de elecciones siempre ha recogido, como debe ser,
los requisitos y los impedimentos que están establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Yo no sé qué intereses están jugándose que han hecho de este proceso eleccionario algo totalmente irregular. Doctor Marril. A ver, ¿cuál es el argumento que esgrimen estos dos señores, el abogado Zulca y el abogado Humala, que son los que integran el comité electoral, para cobrar 17.200 soles a los postulantes? Pregunto esto porque de lo que se trata, la naturaleza de una elección, sobre todo para un ente tan importante como es el Jurado Nacional de Elecciones, el representante del Colegio de Abogados de Lima, tiene que ser la persona más proba, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice el sentido común. La persona más proba, la persona que tenga la mayor experiencia, la persona que sea la más idónea. Pero si ya le ponemos una cifra de 17.000 y tanto, entonces habrá muchos que no tendrán ese monto y no podrán postular, y entonces aquí de pronto se trata de quién tiene el dinero y quién tiene no, lo cual desnaturaliza cualquier elección. En efecto, toda elección, y esta igualmente, busca que se elija al que tiene la mayor trayectoria, la especialidad, la representatividad. Pero si se va a ponerle precio a la candidatura, entonces ya son otros los criterios que juegan, que no tienen nada que ver con lo democrático ni con lo gremial. Pero fíjese la gravedad de la situación. Este requisito de los 17.000 soles, luego que se inscribieron 4 o 5 abogados como supuestos candidatos en un proceso totalmente viciado desde su inicio, este requisito de los 17.000 soles lo retiraron. O sea, ya no hay la obligación de estos supuestos candidatos que se han inscrito de cancelar los 17.000 soles. Pareciera entonces de que este reglamento, que no se ha publicado, sino que ha circulado por WhatsApp, era un reglamento tumbacandidatos, es decir, quería evitar que se presenten los que aspiran legítimamente al cargo, evitarlo poniendo trabas, impedimentos no constitucionales, montos irracionales, para favorecer aparentemente a un pequeño grupo. Ahora, ¿cómo estamos seguros, doctor Marril, que ese reglamento, esos dos reglamentos son los oficiales? Porque usted nos acaba de decir que no circularon por eso, usted nos acaba de decir que circularon por WhatsApp. Entonces, de pronto los doctores Zulca y Humala pueden decir, no, esos reglamentos nosotros no los hemos aprobado. ¿Cómo tenemos la confirmación de que efectivamente así fue, de que estas fueron las ideas del comité electoral del CAL? Es que justamente ahí viene la irregularidad. Como quiera de que no se han utilizado los medios de difusión oficiales que utiliza y ha utilizado siempre el Colegio de Abogados de Lima, que es la página institucional y que es el diario oficial El Peruano, todo esto que se viene haciendo no tiene ningún carácter legal ni oficial. Y eso es justamente la irregularidad. Y por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado público para que la Junta Directiva del Colegio de Abogados asuma una posición más firme de poner orden en la institución. Que no sea oficial, esa elección no sea oficial en todo caso. No es oficial, claro. Definitivamente no es oficial porque no cumple con las garantías mínimas, como haber sido publicado los documentos básicos de un proceso eleccionario. Entonces, acá yo creo que también es oportuno hacer un llamado al señor Corbeto, jefe recientemente nombrado de la OMPE, para que extienda su mano al Colegio de Abogados, así como lo hizo institucional, ciertamente, así como lo hizo con los colegios de abogados, con los partidos políticos, en que ha ofrecido el apoyo técnico de la OMPE para llevar a cabo sus elecciones internas. Yo pido que la OMPE igualmente se ofrezca, brinde su apoyo técnico al Colegio de Abogados de Lima para que se pueda elegir de manera legal y transparente al representante de nuestra institución. Muy bien, fíjese, si me permite, para terminar, esto es sumamente importante y grave porque las próximas elecciones del año 2021 probablemente van a ser las elecciones más complejas que el Perú va a encarar. En consecuencia, sus miembros deben ser elegidos y provenir
de elecciones transparentes, limpias y no como las que se pretenden llevar a cabo en el Colegio de Abogados de Lima. Sin duda. Eso creo que es algo que debe interesar no solamente a los abogados, sino a la opinión pública en general, y por eso yo saludo que ustedes hayan tomado interés de este asunto. Sin duda, doctor Marril, pero hay otro tema también que tiene que ver con el jurado, y es que se quedará sin quórum desde el próximo lunes debido a que los decanos de las universidades públicas postergaron la elección de sus representantes ante el máximo ente electoral. Es decir, hay problemas en el Colegio de Abogados, pero también en las universidades. ¿Y eso en qué medida afectaría, ¿no es cierto?, al Pleno del Jurado Nacional en plenas elecciones? Antes del lunes ya se viene afectando, porque para que el jurado sesione, el Pleno del jurado sesione válidamente, requiere como quórum 4 de sus miembros. Entonces, si uno de los 4, porque el quinto, que es el del Colegio de Abogados, todavía no se elige, si uno de los 4, digamos, se abstiene o por un tema médico no puede participar, los 3 no pueden sesionar. Esto se va a agravar, como bien dice usted, porque ya no van a ser 4, sino van a ser 3. Entonces, las instituciones tienen que reaccionar rápidamente, ¿no? Una de ellas es el Colegio de Abogados, que tiene que enderezar rápidamente su proceso eleccionario. La Asamblea General de Delegados, que es la máxima instancia deliberativa del colegio, tiene que remover a estos 2 miembros del comité y nombrar a uno nuevo con integrantes que conozcan la Constitución y la ley, y llevar inmediatamente a cabo el proceso eleccionario convocando válidamente. Y lo propio tiene que hacer el organismo que congrega a las facultades de Derecho, para que no se afecte el normal funcionamiento de este órgano electoral, justamente de cara a un proceso eleccionario tan importante. Ahora, si no, bueno, acá importante señalar que la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones señala que el quórum necesario para las sesiones del Pleno es de 4 miembros. Si estos no están, pues estamos en nada, ¿no? También se sabe que los miembros del organismo evalúan reunirse justamente este fin de semana para seguir sesionando, es decir, no levantar la sesión, sino solamente suspenderla y con ello seguir sesionando y que no se afecte pues el libre curso de las cosas. Ahora, quisiera regresar al tema del ICAL porque me parece importante. Entonces, ustedes tienen, además de estas 2 resoluciones o esos 2 reglamentos que usted señala que no son oficiales, ¿en este momento tienen algún procedimiento publicado para saber cuáles son los requisitos para postular al interior del CAL? No, no hay ninguno. Ninguno. O sea, la elección ni siquiera está en proceso. Válidamente no. Fíjese, ayer sesionó este comité electoral en presencia de una notaria que entiendo ha sido sorprendida para sortear los números de supuestos candidatos que se han inscrito en un proceso sin saber cuáles son las reglas de juego, sin que se hayan publicitado válidamente los documentos de elecciones. Hay un grupo entonces de 4 o 5 abogados que están, digamos, prestándose conjuntamente con el comité electoral para llevar a cabo, ¿no?, este proceso de manera totalmente irregular. Y lo han hecho en presencia de una notaria que entiendo ha sido sorprendida porque no se ha informado si el proceso se ha venido llevando a cabo de manera válida. ¿Cuál es la salida? ¿Hay salida a esto? Sí lo hay. Entiendo que la Junta Directiva está convocando a una Asamblea General de Delegados, que es la máxima instancia deliberativa, y entiendo que esta Asamblea va a poner orden. ¿Y qué cosa es poner orden? Remover a estos 2 miembros del Comité Electoral y elegir a uno nuevo que redacte un reglamento acorde con la Constitución y con la ley y que convoque a elecciones válidamente en el más breve plazo. Para eso, insisto, es necesario que la OMPE ofrezca su apoyo técnico para que se permitan hacer elecciones válidas y además transparentes. Esto no es un tema de abogados, nada más, Carla, Perla. Este es un tema de interés nacional porque se trata de un organismo rector en materia electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. OMPE y Jurado Nacional de Elecciones forman parte de un mismo sistema electoral.
Consecuentemente, el apoyo de la OMPE al colegio para que se lleven elecciones transparentes y válidas es indispensable. ¿Hay plazos, y además, doctor Barril? viable. Hay plazos porque, claro, Los ustedes plazos se vencieron. perdóneme, si me permite, termino. Porque ustedes pueden elegir a su representante y aún así serían 3. Faltan 2 más de las universidades públicas y privadas que también se han retrasado. Entonces, igual no habría quórum. Es decir, faltan 3 representantes en total. ¿Hay plazos? Bueno, los plazos se han vencido porque a diferencia del Tribunal Constitucional en que los miembros pueden permanecer en funciones, incluso cumplido el periodo para el cual fueron nombrados, eso no ocurre con el Jurado Nacional de Elecciones. Sus miembros, vencido su mandato, simplemente tienen que dejar el cargo. En el caso del Colegio de Abogados, nuestro representante venció su periodo el 5 de julio. O sea, estamos hablando de que no tenemos representante y el jurado está incompleto desde hace exactamente hoy día 2 meses. 2 meses está incompleto. Entonces, los plazos se vencieron y nuevamente lo que yo señalo es que las instituciones tienen que asumir con responsabilidad los encargos constitucionales. Los encargos que le ha dado la Constitución. La Constitución le ha dado un encargo al Colegio de Abogados que es acreditar un representante. Entonces el Colegio de Abogados tiene que estar a la altura y realizar procesos electorales transparentes. Lo propio ocurre con las facultades de Derecho Pública y Privadas. Correcto. ¿no? Bien, doctor. Tienen que asumir su reto. Muchas gracias por participar esta mañana en Diálogo Abierto. Ha sido Luis Barril del Águila, constitucionalista. Iniciando con una denuncia bastante grave, ¿no? Pero bueno, aparentemente ya se retiró este requerimiento de dinero, que tal como lo ha dicho nuestro entrevistado, él lo denunció esta mañana y también a través de sus redes sociales. Claro, pero el tema es que esa elección convocada es ilegal, ¿no es cierto? Se podría apelar a eso, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer seguimiento a ese tema para ver cómo quedan. Ya bueno escuchar a la decana de pronto, ¿no? La decana del Colegio de Abogados. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del racismo en nuestro país. Ahora que esta semana, no solamente de parte de una legisladora, ¿no? Específicamente la congresista Marta Chávez, sino también una serie de manifestaciones que se han venido dando en las últimas semanas respecto de este tema y cuánto nos cuesta o les cuesta todavía a algunos peruanos tratarnos a todos por igual, sin estas frases peyorativas y haciendo una distinción que claramente es una discriminación racial, ¿no? Vamos a tomar contacto con Gustavo Oria Aguilar, él es director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. Buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Perla, muy buenos días, Carla. Gracias por la invitación a Diálogo Abierto para hablar de este problema público de racismo y discriminación racial que lamentablemente nos sigue acompañando en el país. A ver, ¿en nuestro país ser racista es un delito? En nuestro país la discriminación, y entre ellas la discriminación racial, es un delito. Está previsto en el artículo 323 del Código Penal y además de ello tiene una pena privativa de libertad de entre 1 a 3 años. Si la persona es funcionaria pública, por ejemplo, o se comete este delito por internet o un medio análogo, la pena privativa va hasta 4 años. Esa es la sanción penal, también hay sanciones administrativas, pero aquí lo importante, creo, de visibilizar esta sanción y ponerlo en el Código Penal es que la discriminación, por supuesto que tiene que ser sancionada. El tema es que las injurias o los insultos racistas, que al final son una incitación al odio racial, que es básicamente un discurso de odio étnico-racial, eso no está penado en el Perú. Por eso el Ministerio de Cultura ha planteado el proyecto de ley 5442 al Congreso de la República, que toma una recomendación del Comité de Naciones Unidas para la Erradicación de la Discriminación Racial, que reiteradamente nos ha dicho al Estado peruano: ustedes no tienen regulado, no tienen sancionado, como pasa por ejemplo en otros países, este delito que es incitación al odio étnico-racial, y nos recomendaba incluirlo como una sanción penal, y eso está planteado en el proyecto de ley que tiene el Congreso y que debemos prontamente debatir y aprobar, y desde aquí hacemos un llamado al Congreso de la República para tal objetivo. Claro, ahora, Gustavo, hay varios matices, ¿no? Hay algunos
delitos de odio, como tú mencionas, que son mucho más evidentes, ¿no? Que implican violencia, que implican insulto, ¿no? Pero hay otros matices que se pierden, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde sale o cómo puedes tú calificar que de Cholito, hazme un favor, a Cholo, puntos suspensivos? O sea, ¿ahí qué es? ¿Estamos hablando de racismo? ¿Estamos hablando de alguien que se quiere beneficiar con algo? ¿Cómo analizas eso? Porque obviamente tiene varias cosas, ¿no? Es que efectivamente tiene muchas aristas y tiene mucho que ver con una situación mayor que es bueno analizar, que es la naturalización del racismo en el Perú, ¿no? La naturalización es aquello que no nos permite identificar, está como invisibilizado, ¿no? Porque al ser un problema público de tantas generaciones, a veces nos cuesta identificar una situación de discriminación. Y lo que deberíamos hacer es simplemente hacer el ejercicio de que todos tenemos un nombre, un apellido, y llamarnos por el nombre, ¿no? Y evaluar por qué esos epítetos y por qué esos calificativos surgen en determinados momentos. Recordemos que estas expresiones en las redes sociales, en la calle, que lo vemos casi a diario, son simplemente la punta de un iceberg, de un problema mayor, de un problema público que implica desigualdad, falta de oportunidades y en otro componente una arista de violencia, que puede llegar incluso a la muerte de un ciudadano, como lo hemos visto en Estados Unidos, o como lo hemos visto en otras latitudes con masacres de personas. A ese nivel de brutal de violencia llega el racismo, que va desde una expresión muy sutil, desde una broma, hasta este tipo de problemas que nos acompañan. Y ojo que no solamente estamos hablando de un tema interpersonal, esto no es un tema de autoestima o de tomarlo de una mejor o mayor mejor o peor manera, o resolverlo con un terapista. Es un problema colectivo que debemos reconocer como país para poder resolverlo. Y cierro con esto. Es tan naturalizado el racismo en el país que a veces en fracciones de segundo, vean ustedes el caso, por ejemplo, el caso de esta persona en Magdalena del Mar o de la señorita que insultó a los serenos en La Molina. Esta semana, en el lapso de 10 días, 2 casos, y eso es porque lo grabaron. Imaginemos en el Perú en general. A flor de piel en fracciones de segundo, ni siquiera en un segundo, de todos los agravios que la persona que está ofuscada puede proferir, escoge aquel que alude a la identidad étnica de las personas, al color de la piel, a lo que somos y a lo que no deberíamos renunciar, porque ¿quién quiere renunciar a su apellido, a su color de piel? Pero está enraizado el problema que ese es el agravio que escoge. Eso es en el caso de violencia. Y por supuesto en el caso de las bromas, el trato cariñoso, entre comillas, sí se usa mucho porque está naturalizado. Deberíamos reflexionar alrededor de ello porque, por ejemplo, una encuesta que ha hecho el Ministerio de Cultura en el año 2018 sobre percepciones en diversidad cultural y discriminación racial, señala que de todas las personas encuestadas, el 53% de peruanos y peruanas señala que somos racistas o muy racistas. El 53%. Y cuando los encuestados le preguntan, ¿y usted se considera racista? El encuestado dice, no, yo no. Solo el 8% dice sí, efectivamente, en algún momento, o sí, lo reconozco. Entonces, tenemos que hacernos parte del problema también para ser parte de la solución y sí, efectivamente, ir poco a poco modificando nuestros comportamientos para dirigirnos entre nosotros con nombre y apellido y además en plano de igualdad, que es lo que corresponde. Sí, usted ha hecho mención a 2 casos que han sucedido esta semana, uno ocurrido en el distrito de Magdalena, casos de racismo, y el otro en el Congreso de la República, ¿no?, contra quien fuera el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Pero esto nos sirve para recordar que hay una iniciativa sobre este tema. El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento una iniciativa legislativa para abordar ese problema público que afecta a la población y, por supuesto, a la vida cotidiana de todos los peruanos, ¿no? Se trata del proyecto de ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y la discriminación étnico-racial. Y dentro de esta iniciativa se precisa la rectoría del Ministerio de Cultura, al que se dota de mejores facultades. Sin embargo, hasta el momento el Congreso no le ha dado trámite. Así es, y lo que comienzo por el primer componente del nombre de este proyecto de ley, que tiene todo un conjunto de regulación respecto a la promoción de la diversidad cultural y a la valoración de la diversidad cultural, porque hay que entender que además
de que esto afecta a derechos fundamentales, como hemos visto, como el principio de igualdad y no discriminación, y que además nos retrasa como país porque perpetúa la exclusión y la falta de oportunidades en el trabajo, en la salud, especialmente de quienes son más discriminados, que en la encuesta también se dice que son integrantes de la población afroperuana y los pueblos indígenas, amazónicos, andinos. Pero parte también de ver este otro componente de cómo ello va en detrimento de algo que es una riqueza para el país, que es nuestra diversidad cultural. Es algo que debemos no solamente preservar en cuanto al patrimonio inmaterial, que es importante, o al patrimonio material, sino a cómo somos las peruanas y los peruanos. Somos un país que tiene 55 pueblos originarios, 48 lenguas indígenas. En el Perú, 4,5 millones aproximadamente de personas hablan una lengua originaria también. La comunidad asiático-peruana, la comunidad Tuzán, la comunidad Nikkei, hacen parte de esta diversidad cultural, y lo que hace el racismo y la discriminación racial es denostar de ello y verlo como un problema y como un motivo de vergüenza, cuando debería enorgullecernos. Pero además también el proyecto de ley plantea modificaciones al Código Penal, como ya lo he mencionado, la inclusión de del delito de incitación al odio étnico-racial, pero también una regulación en general que integre todos los mecanismos de atención, prevención y sanción del racismo, porque este no es solamente un tema del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura efectivamente va a fortalecer sus competencias, ya lo ha hecho además este año con la aprobación de la Política Nacional de Cultura, que plantea indicadores específicos sobre eliminación de racismo y discriminación racial, pero también de fomento de la diversidad cultural. Está incluido en la Política Nacional de Cultura para tener esta visión. Pero también tenemos que trabajar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, los municipios. ¿Cómo no? Con el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Ahora, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene en sus manos un rol fundamental. Es debatir esta norma y aprobar esta norma. Pero además es importante. Pero tiene voluntad, porque parece ser que lo está pateando, o sea, no le está dando la importancia de vida. Efectivamente, nosotros no pensamos que no hay una voluntad, y tampoco creo que es bueno generalizar a todos los congresistas y a todas las congresistas, porque además, para poner un ejemplo, la congresista Arlet Contreras ha presentado un proyecto de ley muy similar, que hace eco del proyecto de ley y que nosotros saludamos del proyecto de ley del Ejecutivo. Eso quiere decir que existen muchos parlamentarios y parlamentarias que están preocupadas y preocupados por este problema y que además están impulsando desde el Congreso que se apruebe. Lo que nosotros hacemos es extensivo ese llamado a todas las bancadas, porque además este es un proyecto normativo que debería ser aprobado por consenso, porque me parece que nadie en el Perú estaría en contra de una regulación integradora que aborde el problema del racismo, la discriminación racial, porque además queremos cambiar la lógica y que hayan sanciones efectivas, pero no solamente para que todas y todos quienes cometen un acto de discriminación vayan a la cárcel. La cárcel es, como se dice en derecho, la última ratio, es la sanción más extrema para los casos más graves, pero sanciones pecuniarias, multas, sanciones pedagógicas, todo ello tiene que hacerse fortaleciendo a los organismos de investigación y sanción de los actos de discriminación racial. Cambiar la lógica, Perla, Carla. ¿En qué sentido? Así como nosotros ahora, por ejemplo, para la reactivación económica en el marco de la emergencia, planteamos protocolos, distanciamiento social, disminución de aforo. ¿Para qué son esos protocolos? Para evitar que nos contagiemos, ¿no? ¿Verdad? Del virus, para evitar que nos contagiemos, no para que quienes generan un contagio luego sean sancionados. Por supuesto que también está la sanción, también actúa la policía, también actúa la autoridad sancionando, pero lo que se busca con los protocolos es evitar que ocurra. Bueno, lo mismo tenemos que aplicar en casos de discriminación racial, evitar que ocurra, ¿no? No solamente decirle a la víctima, denuncia si te piden en una oferta de trabajo que tienes que tener tez clara, como ocurre para ser recepcionista, o buena presencia, sino que las empresas que contratan protocolicen y digan, señores, señoras, nosotros tenemos protocolos para evitar este tipo de ofertas. A esa lógica que tenemos que apuntar, y hacemos nuevamente un llamado al Congreso de la República porque está en sus manos aprobar esta ley. Hablando del Congreso de la República, la Comisión de Ética evalúa esta mañana la denuncia contra la parlamentaria Marta Chávez, justamente por las expresiones racistas contra el ex primer ministro Vicente Ceballos, y tal ha sido el impacto que esto ha tenido, más aún por ser ella congresista de la República, que una senadora boliviana se ha manifestado y ha dicho que esto es un delito penal y que no se puede solucionar con una disculpa.
Bueno, cuando, por ejemplo, una persona hurta un celular, voy a poner un ejemplo, el artículo 323 del Código Penal es un delito, ¿verdad? Es tan delito como el hurto. Entonces, si por ejemplo esa persona es atrapada, ¿no? Y le quitan el celular y lo devuelve y pide disculpas, las disculpas pueden ser aceptadas, pero ¿se evitaría el proceso penal? No, ¿verdad? O sea, el proceso penal continuaría igual. Entonces, sí es importante disculparse, también es importante disculparse bien y a conciencia, ¿no? Pero lamentablemente toda acción tiene una reacción y uno tiene que ser responsable de sus actos, y el Congreso de la República, entiendo que en el marco de su independencia y sus facultades ha iniciado esta investigación en la Comisión de Ética como corresponde, y lo único que añadiría es que se ha escuchado a la congresista Chávez mencionar que en realidad ella no es racista, y que eso se imputa falsamente a su persona. Creo que el acto con el cual ella demostraría que no lo es justamente firmando el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación racial y votando a favor de este proyecto, ella y su bancada, así como todas las bancadas del Congreso de la República. Muy bien, Gustavo Oré, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablar sobre ese tema tan importante, y ojalá que efectivamente haya eco en el Congreso de la República, que es finalmente donde está la responsabilidad de aprobar esta ley, ¿no? Y en líneas generales, más allá de lo que pasa en el Parlamento, creo que todos deberíamos tratarnos con respeto, ¿no? Ese debe ser un principio que debe estar interiorizado y aprendido desde casa. Así que para los que son papás, ahí hay tareita. A formar una nueva generación. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Mañana con 31 minutos, esto es Diálogo Abierto en simultáneo por Radio Nacional. La próxima semana la Comisión de Economía va a debatir en una sesión extraordinaria los proyectos de ley relacionados al retiro de fondos de las AFPs, entre ellos la propuesta del parlamentario José Luna respecto al retiro del 100%. Vamos a hablar sobre este tema y también, por supuesto, sobre lo que ha sido la interpelación a la ministra María Antonieta Alba con Carlos Ganosa Durán. Él es economista. Buenos días y bienvenido a Diálogo Abierto, señor Ganosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, en principio, primero lo de la ministra, ¿no? Que, digamos, está en ciernes el lunes, ha respondido preguntas repetidas que ya había respondido, y bueno, parece ser que algunos ya están hablando de censura sin que ella haya terminado de responder, ¿no? Sí, mira, es muy preocupante. Para mí, siquiera considerar la idea de censurar a la ministra de Economía está absolutamente fuera de lugar. Sería el equivalente a tratar de sacar al bombero cuando está apagando el incendio, ¿no? No hace ningún sentido. La ministra, más allá de las críticas que pueda haber, la ministra, que me lo he dicho sea de paso, la ministra las escucha, tiene una actitud bastante receptiva, no ha cometido ninguna negligencia, no ha cometido ninguna falta ética, es una ministra que se esfuerza bastante por ser transparente en su gestión. Entonces, por supuesto que hay críticas, por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar. Podría extender a la persona más calificada en el planeta como ministro de Economía ahorita y también estaría cometiendo errores. Entonces, son cosas para generar una discusión de política económica, de políticas públicas, pero de ninguna manera para censurarla. Sería, creo que, un grave daño no solo a la capacidad del país para seguir enfrentando las consecuencias económicas de la pandemia, sino también para la institucionalidad del Ministerio de Economía. Claro, uno se pregunta si bien es cierto, uno se pregunta si está justificada o si tiene asidero la presentación de algunos ministros en el Parlamento Nacional. Si bien la interpelación es un mecanismo, por supuesto, válido e importante en un sistema democrático, también es importante ver la pertinencia de la presentación, las preguntas que se hacen, más aún cuando hay preguntas como esta, ¿no? ¿Usted cree que 760 soles de bono rural alcanzarán para sobrevivir durante todo el año? Porque si responde que sí, entonces dígame en qué país vive para contarle nuestra historia. O sea, hay también ya se ve como una oportunidad para atacar, en algunos casos, con algunas preguntas de los parlamentarios, más que una manera o un momento, me refiero a la interpelación, para obtener información y finalmente absolver dudas.
quizá uno de las críticas más grandes que ha recibido la ministra María Antonieta Alba ha sido justamente el programa Reactiva, que inicialmente no llegó a las pequeñas y medianas empresas, sino que fue un programa que parecía dirigido a favorecer a grandes empresas, incluso a empresas que estuvieron cuestionadas porque habían sido multadas por el Estado, o empresas que habían tenido procesos por presuntos actos de corrupción. Entonces, claro, esto luego se corrige en el camino, pero este ha sido uno de los puntos en los cuales ayer se ha incidido también bastante en el Pleno. Sí, mira, por supuesto que hay errores que se cometen cuando uno está avanzando muy rápido para atender una situación sin precedentes para la cual ningún Estado en el mundo estaba preparado, y poniendo en marcha mecanismos que jamás ni siquiera habían sido imaginados. Entonces, si quieres poder hacerlo en tiempo récord y desplegarlo, va a haber cosas que se te va a pasar, se le van a pasar a los mejores, ocurren en los estados más competentes del mundo. Lo que creo es que nuevamente el MEF muestra capacidad para escuchar, capacidad para corregir, y mucho peor, créanme, mucho peor habría sido no desembolsar Reactiva para tratar de que salga perfecto y sin desviaciones. Eso hubiese sido mucho peor. La crítica hubiese sido muchísimo más agresiva si tuviésemos hoy cientos de empresas quebrando por falta de liquidez, mientras el Estado o el Ministerio de Economía sigue tratando de tener el programa de rescate perfecto, el programa de crédito perfecto. Entonces, me parece, la verdad, un error absolutamente comprensible dadas las circunstancias. Lo importante es que se corrija, y me parece que el Ministerio de Economía está en eso. Ahora, Carlos, hay una cosa bien importante, y es que nos estamos centrando en las justificaciones o pedirle explicaciones de lo que se hizo o no se hizo. Pero muchos de los partidos políticos que, digamos, están pensando en la censura o que le están reclamando cosas, quieren ser gobierno en las próximas elecciones. Y de alguna manera están dando medidas o pretenden dar medidas que podrían estar generando forados en el MEF. No se entiende, o no sé si es que tienen alguna medida en el futuro, no sé, pero al ser gobierno y armar forados, ¿qué gobierno van a gestionar si es que llegan a ser gobierno para las próximas elecciones? Mira, es un muy buen punto. Da la impresión de que no les interesa ni siquiera hacer gobierno, porque cualquier persona que esté pensando en el país que vamos a tener que gestionar en el 2021 no estaría haciendo ni siquiera la mitad de las cosas que se están promoviendo desde el Congreso. Mira, y por ejemplo, ustedes mencionaban el proyecto de devolución de los fondos de pensiones. El daño que eso puede hacer al país es enorme. Es el equivalente a decirle a una familia: oye, ¿sabes qué? Tírate toda la plata que estás ahorrando para el futuro. Tíratela, no importa, no pienses en el futuro. ¿Quién le diría eso a una familia? ¿Quién realmente le aconsejaría a una familia que está pasando por problemas económicos? Olvídate, tíratelo todo, ¿no? Y eso es lo que queremos como sociedad, como país. Entonces, creo que es bien importante que pensemos realmente en los efectos que tienen varias de las cosas que se están promoviendo. Además, en particular, ese proyecto de ley tiene otro problema bien serio, que es profundamente inequitativo, es un Robin Hood a la inversa, porque va a beneficiar a las personas de más recursos, que tienen muchos más fondos en los fondos de pensiones, que los van a poder retirar sin problema y que no necesitan esos fondos para cuidarse de la pobreza en la vejez al momento de su jubilación, perjudicando a las personas de menos recursos que sí necesitan tener un fondo de pensiones porque si no tienen nada más que los apare, y que lo que van a obtener, lo que van a retirar hoy, igual no les va a hacer una diferencia tan grande. Entonces, es un proyecto de ley que va a tener el efecto totalmente inverso al que se busca. No va a ayudar a las personas que más lo necesitan, más bien los va a desproteger, los va a desamparar en la vejez, y va a beneficiar a muchísimas personas que viven de sus rentas o profesionales independientes que no están en la nómina, en planilla, pero que tienen igual fondos de pensiones importantes por contribuciones anteriores y que los van a poder retirar sin problema. Entonces, eso es ahora en la AFP. Sí, si me permite, eso es en la AFP, pero hay personas de la ONP, por ejemplo, que, claro, o sea, ¿cómo le decimos a alguien de la ONP que ha invertido, que ha puesto dinero y que no ha cumplido pues los 20 años y que no llega a la edad reglamentaria y que no va a haber ni un solo sol de lo que ha aportado?
y que además la está pasando verde. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, y por eso me parece bastante razonable la propuesta que está haciendo el Ejecutivo. Y nuevamente, el sistema de pensiones en el Perú, tanto el sistema público como el sistema privado, tienen muchísimos espacios de mejora. Y en el Congreso hay una comisión que está organizando un debate para poder promover una reforma integral. Y eso lo necesitamos urgentemente una reforma integral. Lo que definitivamente no necesitamos es simplemente desaparecer los sistemas de pensiones, porque eso es muchísimo peor. Lo que tenemos que hacer es corregirlos, y lo que está haciendo el Ejecutivo es haciendo una propuesta para que la ONP pueda ser un sistema más generoso, más incluyente, a un costo fiscal enorme, dicho sea de paso. Y esto también tiene relación, porque ese costo fiscal enorme en el que el Ejecutivo está incurriendo para tratar de que la ONP atienda mejor, de que el sistema público de pensiones atienda mejor las necesidades de las personas que han aportado durante mucho tiempo y que bajo las reglas anteriores o existentes hoy no van a ver una pensión, hace sentido. El Perú lo puede cargar si es que logramos reactivar la economía, impulsarla, pero todos estos proyectos van en contra de eso. Entonces estamos conspirando contra nuestro propio éxito de todas las maneras posibles. Claro, hay una preocupación también por la legitimidad de las leyes que está aprobando el Congreso, ¿no? Muchas de las cuales tienen este carácter de inconstitucional, que suenan muy bien, que parecen muy atractivas, pero que finalmente no van a pasar por una aprobación del Tribunal Constitucional si es que nos guiamos por lo que recientemente dictaminó este ente supremo sobre, por ejemplo, el tema de los peajes, que fue algo aprobado por el Congreso y luego desestimado por el TC. Pero yo quería centrarme en el tema del universo heterogéneo que tenemos de pensionistas y expensionistas, porque en este punto sí que la Comisión del Congreso hace una salvedad para aquellos que puedan retirar el 100% de sus fondos de las AFP. Dice que es para aquellos afiliados que no registren aportes ni retención por más de 12 meses consecutivos a la fecha de promulgación de la ley. En algunos casos, y en un país tan informal donde el 70% de la población es informal, algunas personas han tenido un trabajo formal, pero luego ya no, luego son independientes, luego hay recibos por honorarios, en fin, y difícilmente uno vuelve, ¿no? Difícilmente uno vuelve al sistema formal como tal, a tener una planilla y una retención y qué sé yo. Entonces, en estos casos, y teniendo en cuenta que las cuentas de las AFP van a cuentas individuales, ¿por qué no devolverle ese dinero a las personas que hace años ya no aportan y que es su plata? Mira, por dos razones. Una, porque estamos hablando de devolver el 100% de los aportes. Y nuevamente, uno es porque hay una inequidad bien grande en una medida que ni siquiera fija un tope, porque recuerda que los fondos del sistema privado de pensiones están bien concentrados porque reflejan también un poco la distribución desigual de la riqueza en el Perú. Entonces hay un grupo pequeño de personas que tienen muchos fondos. Y muchas de esas personas no aportan en los últimos 12 meses, viven de rentas o son profesionales independientes. Todos hemos escuchado historias alguna vez de alguien que dice que se atendió con un médico que le cobró carísimo y que pagó sin ningún tipo de comprobante, ¿no? Entonces, hay personas que no aportan, que han aportado en el pasado, pero que no han aportado en los últimos 12 meses y que tienen fondos importantes y los van a poder retirar, y son personas que no necesitan ese retiro. Y por otro lado, lo que tú dices es bien cierto. Y hay personas que tienen una ocupación informal, que han podido seguir generando ingresos, que no están ahorita en una situación de desamparo. De hecho, uno ve un montón de proveedores de servicios que siguen operando, por ejemplo. Sí, pero no son todos los casos, ¿no? Hay casos, por eso digo, un universo heterogéneo. Hay casos de personas que han tenido antes un trabajo en planilla y que el día de hoy no están bien. O sea, han tenido que salir a hacer taxi, gente que ha puesto un negocio y que más o menos le va ahí con la pandemia, ya no le va nada. Entonces, estas personas sí necesitan, lo planteo así porque en el caso de la ONP, las AFP son cuentas individuales, entonces es plata el trabajador. Y probablemente ese trabajador ya no regrese a planilla. Entonces, lo que aportó durante, no sé, 2, 3, 4, 5, 10 años, como que no va a ser mucho para una pensión buena al final de sus días. De pronto esa gente sí necesita la plata ahora, que está pasando por una situación económica bastante adversa. Mira, creo que hay tres cosas para tomar en cuenta. Lo primero es que entonces pongamos un tope para que no se beneficien excesivamente las personas que no lo necesitan.
¿no? Pongamos un tope. Si lo que si lo que queremos es ayudar a las personas que están en una situación como la que tú dices, que como bien explicas, hay mucha heterogeneidad, entonces ese es solo un grupo dentro del universo de personas que han aportado a las AFP. Hagamos algo más ad hoc para ese grupo. Y eso se puede corregir poniendo un tope al retiro, para que no ocurra que las personas que tienen muchos fondos muy grandes administrados por las AFP y que no necesitan hoy alivio, los retiren y terminen perjudicando todo el sistema. Pongámonos a pensar qué ocurre si hay un retiro masivo con las personas que se están jubilando. El valor de sus fondos se va a desplomar, porque al haber un retiro masivo, las administradoras de fondos de pensiones van a tener que salir a vender activos al mercado, van a afectar su valor, entonces perjudicamos a los que están por jubilarse. Muy inequitativo de varias maneras. Entonces, si lo que queremos es atender ese caso específico que tú mencionas, se les puede permitir retiros con topes. Ahora, lo otro es que esos son ahorros previsionales y no queremos tampoco que las personas, para poder solventar una situación difícil hoy, tengan que ponerse en riesgo en el futuro. ¿Por qué no más bien trabajamos mejor las políticas de bonos del Estado? O sea, creo que la discusión en el Congreso debería orientarse mucho más a eso. ¿Cómo los ayudamos sin que comprometan ellos su ahorro futuro? Y para eso tenemos que mejorar la distribución de bonos del Estado, políticas de alivio y también políticas de creación de empleo. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por darnos tu punto de vista de lo que se está discutiendo tanto en el Congreso como lo que está sucediendo con la ministra. Sin duda vamos a seguir conversando en los próximos días, porque todavía falta ver cuál es el destino de la ministra de Economía, entre otras cosas. Así es, muchas gracias por estar esta mañana en Diálogo Abierto. Ha sido Carlos Ganosa Durán, economista. Hacemos una pausa y regresamos. Perdón, sí, pero antes de irnos a la pausa. Sí, tenemos, por ejemplo, una información que darles, porque Salud realizará 2.000 pruebas de descarte de COVID en las comunidades nativas del Braem. Y justamente antes de ir hacia allá, la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, dio declaraciones. Vamos a escucharla. La actividad de hoy, por favor, si nos podrían dar detalles. Sí, el día de hoy nos estamos dirigiendo a la zona del Braem. Vamos a estar en 3 puntos. Primero llegamos a Mazamari, luego nos vamos a desplazar hacia un albergue de niñitos para alcanzar una donación de las Fuerzas Armadas. Y de allí nos vamos con destino a Río Negro y Saboriato. Vamos a tener un desarrollo de una acción cívica. Vamos con 20 profesionales de la salud que ya están en la zona para no solamente hacer el operativo de diagnóstico temprano y descarte de COVID, más el tratamiento que se les debe dar a las personas que están en esa zona. Hay una parte que es comunidad nativa, hay otra parte que ya corresponde a la ciudad de Río Negro. Pero también no solamente nos vamos a limitar a lo que es el tratamiento para descarte del COVID, sino acción cívica en otras especialidades. Acuérdense que allí el desarrollo de los establecimientos de salud son bastante limitados y se necesita siempre un refuerzo desde Lima para otro tipo de operativos, por ejemplo, descarte en temas oftalmológicos, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, nutrición, vacunación, ¿no? Que son actividades complementarias que refuerzan los planes de salud que están en esa zona. ¿Cuál es la cantidad de contagios? Bueno, la verdad es que las comunidades han cercado, hemos tenido algunas dificultades, por ejemplo, para establecer los puntos a donde vamos a llegar, porque hay algunas comunidades donde están totalmente cerradas y ingresar, ellos no desean que ingresemos, justamente porque es la forma como ellos se cuidan y hay que respetar. Hay algunas comunidades que sí aceptan ello, entonces, por ejemplo, Saboriato, estamos entrando en una comunidad pequeña de 400 personas que van a, digamos, donde se les va a hacer la prueba, el diagnóstico temprano, el tratamiento y complementar con estos otros descartes de temas de salud. En Río Negro estamos hablando de alrededor de 4.000 personas que van a pasar por todo este circuito de salud. Y vamos a ir programando para el día 15, tenemos General Astudillo, va a precisar, tenemos otra actividad en la zona donde ya se está planificando con ayuda del Comando Conjunto. ¿Dónde más están fortaleciendo estas intervenciones de salud para tomar pruebas rápidas? Y en este caso del Braem, ¿qué se hace con las personas que presentan síntomas que ya requieren un tema de hospitalización? ¿A dónde van
¿Va a ser derivada? En la zona de Río Negro sí hay establecimientos de salud, están equipados, justo conversaba con el general Astudillo, hay algunas comunidades que se han organizado bien y por ejemplo han comprado sus propias plantas de oxígeno. Necesitamos vamos el día de hoy a inspeccionar cuáles son las necesidades, porque como regresamos el día 15, podemos regresar con más refuerzos de si se necesitaran hacer puentes de oxígeno, lo haremos desde Lima. Incluso yo tengo conocimiento, si hubiera necesidad de desplazar a alguna persona que se encuentre en una situación complicada, siempre están las Fuerzas Armadas para apoyar. Bien, declaraciones de la presidenta de Salud, entonces, Fiorella Molinelli, con este importante viaje para llevar esas pruebas a las comunidades nativas del Braem. Muy bien, vamos a pasar a otro tema. ¿Por qué? Porque se presenta una historieta contra la violencia a menores. Y esto es importantísimo porque, obvio, en los últimos días hemos conocido cifras terribles de violencia sexual contra niñas. Así que vamos a conversar con Gladys Villahuerta. Ella es coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, para que nos cuente en qué consiste esta historieta. Buenos días, señora Villahuerta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carla, buenos días, Perla, y buenos días a los televidentes del Canal 7. Sí, desde Católicas por el Derecho a Decidir, desde el año pasado que participamos en la 24 edición de la Feria del Libro Internacional, presentamos una campaña que tenemos que se llama Todas Somos Mariana, en la cual suscitó mucho interés de padres, docentes y cuidadores, porque estábamos tratando un tema muy crudo que es la violencia sexual en las niñas. Y ellos, al no tener un material con qué trabajar, y nosotros, ante la situación de incremento de la violencia sexual contra las niñas, decidimos elaborar un cuento, porque es el formato que leen más las niñas, para poder con la finalidad de poder hacer que las niñas puedan detectar y puedan prevenir la violencia sexual sobre las niñas y adolescentes. El cuento netamente está determinado con una historieta con muchos colores y se suscita con una niña en los Andes peruanos, la cual en el recreo de su colegio cuenta cómo ha sido agredida, ¿no? Y la idea es de que con este material puedan hablar de una manera más de llegada, sobre todo los docentes y los padres de familia, para poder crear a los niños con herramientas que puedan avisar a tiempo y detectar esa situación tan terrible en nuestro país. Sí, esto es importante en la etapa de la detección. ¿A niños de qué edades está dirigido este cuento, señora Vía? Está dirigido para niños desde los 5 o 6 años, o sea, porque es un cuento, con historietas muy coloridas y con un lenguaje muy sencillo y amigable, ¿no? Ahí lo estamos viendo justo. Utilizada por adolescentes y por docentes sobre todo, porque en la historieta se aborda claramente sobre todo la violencia sexual en las niñas y una situación muy cruda que muchas veces es el embarazo infantil forzado, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque sabemos que va a ser presentada de manera virtual, además, en la FIL Lima, mañana. Sí, mañana a las 11 de la mañana va a ser presentada el cuento. Por el momento tenemos mucha solicitud de poder brindarles esta herramienta para que puedan ser utilizadas, ¿no? Entonces creo que hay mucha expectativa, porque inclusive esta historieta se recogió en base a las necesidades de padres y docentes, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para que esta historia llegue mucho mejor a las niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta que los agresores sexuales en su mayoría se encuentran en el entorno familiar más cercano? Estamos hablando de tíos, abuelas, abuelos, padres en algunos casos, y esta es quizá la parte más cruel de las historias de niñas o niños o adolescentes que han sido abusados sexualmente. El rompimiento de esa figura de idealización o de cariño para hacer una transformación interna y llegar a la conclusión de que quien te ama no te lastima. Definitivamente, la idea está narrada justamente con un agresor cercano a la niña, que en este caso es un amigo de la familia. Entonces sí, pues teniendo en cuenta que los agresores y los violadores de las niñas sobre todo están en el entorno cercano, la idea es
utilizar esta herramienta para que podamos determinar en los niños confianza, criarlos con amor y sobre todo determinando el creerles a ellos lo que nos dicen, ¿no? Entonces la idea es de que con este cuento se pueda hablar de una manera y los niños también puedan aprender a determinar que nadie puede tocar su cuerpo, ¿no? Ni así sea el familiar más cercano, de una manera no adecuada, ¿no? Entonces creo que es importante determinar, sí, estas situaciones de violencia, de acoso sexual en las niñas está en el entorno cercano. Entonces, por lo tanto, es enseñarles a través del cuento también a protegerlos, a criarlos en amor y también determinando no la desconfianza total en los adultos, pero determinando que hay señales claras de violencia hacia ellas, ¿no? Hablemos de cifras, por favor. 67.712 casos de violencia familiar y abuso sexual atendidos por la línea 100 durante los primeros 107 días de la cuarentena por el COVID-19. Del total de denuncias, 17.000 correspondieron a episodios de violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y de estas, para poder determinar cifras terribles, 513 determinaron violencia sexual solo en niñas. En este episodio de la pandemia, ¿no? O sea, del confinamiento. Y eso es más o menos hasta fines de junio. Entonces, significa que la violencia se sigue dando, es estructural, tenemos que empezar a cambiar una serie de conductas, no callar la situación de la violencia, sobre todo en las familias, cuando se da esta situación, muchas veces callamos, ¿no? La idea es de que las niñas justamente con esta historieta determinen hablar sobre esto, porque son situaciones no gratas para ellas, ¿no? Que aprendan también a reconocer, porque muchas veces se naturalizan esta situación. Gladys, estas cifras, estos 513 casos de violación a menores de 14 años, ¿son a nivel nacional? Es decir, porque, claro, tendemos mucho a la centralización y digamos, por cultura a veces al interior de nuestro país se percibe la violencia de manera distinta, sistematizada. Definitivamente, son cifras a nivel nacional, pero recordemos que solo son las que se denuncian y solo se denuncian el 5%. Entonces estamos hablando de cifras mayores que, como bien lo señala, se calla, se oculta, se naturaliza, pero eso tenemos que empezar a visualizarlas, ¿no? A denunciarlas y hacer evidente, porque lo que no existe muchas veces no se atiende, no se aborda. Claro. Entonces, si callamos esto, es como si no existiera, y a las niñas se les naturaliza a vivir en violencia sexual, ¿no? Y como si fuese procesos naturales, hasta que se dan cuenta de que eso no es natural, que lastimaron sus vidas, sus proyectos de vida y sobre todo su salud, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esto se pueda hablar de una manera abierta, de que las niñas reconozcan signos y señales de alarma ante situaciones que puedan estar ellas en peligro. Como le decía, no es crear desconfianza en todo el entorno, es crearlas en amor, en cuidado, en comunicación, para que pueda, y sobre todo, creer a las niñas, creer en los niños, porque ellos hablan abordan y expresan lo que viene sucediendo, y muchas veces los adultos somos los que no prestamos la atención debida a estas señales. O no queremos eso, no queremos creerles, no queremos darle validez a sus palabras. Me quedo con esto último. Lo que no existe no se aborda, no se trata, no se sana, y es necesario que los niños y niñas que han pasado por un proceso tan difícil como es un abuso sexual, más aún si es intrafamiliar, reciban atención psicológica especializada, tanto para la víctima como para el familiar que los está acompañando, llámese madre, llámese tutor, tutora o el mismo padre, en caso el agresor sea otra persona, ¿no? Solamente el 5%
tanto se denuncia. Miren ustedes qué lejos estamos de tomar conciencia sobre la necesidad de creerle a nuestras niñas y a nuestros niños y generar un cambio en la sociedad, porque en realidad nadie merece ser abusado de ninguna forma y menos aún una criatura que está en pleno desarrollo. Muy bien, gracias Gladys por estar con nosotros. Gracias, estaremos conversando mañana a que nos puedan acompañar en la presentación de la historieta que va a ser narrada por una cuentacuentos, ¿no? Muchísimas gracias, Carla y Perla, y muchísimas gracias a los televidentes. Muy bien, bueno, y de dibujos nos vamos a dibujos también, porque tenemos una nota que compartir con ustedes y es cómo intercambiamos culturas de los niños peruanos hacia los coreanos. Pero aquí se lo mostramos en el siguiente informe. La Embajada de Corea, con apoyo del IRTP y del Ministerio de Cultura, presenta el concurso nacional de dibujo Cuentos a Color desde Perú para Corea. Para que los niños peruanos cuenten sus sueños, sus imaginaciones, sus paisajes, sus realidades a sus amigos coreanos. En este concurso pueden participar niños de entre 6 y 10 años de edad con motivo del Día Nacional de Corea. La técnica puede ser lápiz de color, acuarela, plumón o crayón sobre cartulinas. Todos los dibujos deberán ser enviados con una descripción de 5 a 10 líneas hasta el 25 de septiembre al correo ipdigital@irtp.gov.pe. Los dibujos premiados serán publicados en una importante editorial de Corea. El sábado 3 de octubre se anunciarán a los 31 ganadores en un programa especial que se emitirá a través de TV Perú a las 7 de la noche. Y vamos a ver 3 pilares importantes sostenidos en este contenido. Uno, que es la premiación del concurso de dibujo. La otra es una acción de responsabilidad social. Y la tercera es este intercambio intercultural entre ambas naciones. De 7 a 8 de la noche, usted podrá conocer expresiones artísticas y culturales, así como la gastronomía coreana fusionada con la peruana. Implementando ingredientes tanto de Corea del Sur como de Perú, para generar un plato representativo de cada una de las naciones. El gerente de televisión de TV Perú remarcó que este trabajo en conjunto con Corea se intentará replicar con otras embajadas para lograr un intercambio cultural. Con esta información hemos terminado. Muchas gracias por habernos acompañado en Diálogo Abierto por TV Perú y Nacional. Tenga usted muy buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Chao, chao.